Responsabilidades de los servidores públicos. Los servidores públicos están sujetos de responsabilidades por los actos o omisiones que realicen derivados de sus funciones. En México, en materia de responsabilidades de los servidores públicos, encontramos dentro del título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 4 tipos de responsabilidades: responsabilidad política, responsabilidad penal, responsabilidad civil y responsabilidad administrativa. Responsabilidad política. De acuerdo con la Enciclopedia Jurídica Mexicana, la responsabilidad política es la que se hace valer a través del juicio político de responsabilidades en contra de los servidores públicos mencionados en el artículo 110 de la Constitución. Responsabilidad penal. Deber jurídico de sufrir la pena que recae sobre quien ha cometido un delito, esto es, una acción u omisión típica, antijurídica y culpable. La responsabilidad penal aplicada a la materia de los servidores públicos es aquella en la que una vez que el Congreso de la Unión ha valorado la existencia y la gravedad de los actos u omisiones del servidor público y estos tienen el carácter delictuoso, se formula la declaración de procedencia en términos de lo que establece la Ley Federal de Servidores Públicos y la legislación penal respectiva. Responsabilidad administrativa. Es aquella en la que incurre un servidor público por realizar actos u omisiones que afecten la honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Responsabilidad civil. Para algunos juristas, la responsabilidad civil se considera como la obligación que tiene una persona de indemnizar los daños y perjuicios que le han causado. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una tesis jurisprudencial, corrobora lo anteriormente señalado. Sanciones. Las sanciones que se han impuesto a los servidores públicos que incurran en responsabilidad han sido destitución de cargo, inhabilitación para desempeñar otro cargo, con puestos o comisiones, condicionándolo a determinado tiempo. Las penas y sanciones determinadas en la ley de acuerdo en la responsabilidad que se le compruebe. Acto administrativo. Los actos administrativos son aquellos que emanan de la administración pública y sirven de medio o de resolución para imponer su voluntad en el ejercicio de una potestad administrativa. Los actos administrativos tratan de resolver acerca de cuestiones, ya sea de particulares, organizaciones o de la propia administración pública, que tiene que ser juzgadas por medio de la jurisdicción contencioso administrativo. Características del acto administrativo en México. Los actos administrativos poseen ciertos elementos característicos y cualidades propias. Tienen naturaleza judicial, es de derecho público, competencia, lo admite la administración pública, causas o finalidad del acto, persiguen la satisfacción del interés público general, puede impugnarse. Clases de actos administrativos. Aunque existen múltiples clasificaciones para la acción, para los actos administrativos, vamos a analizar los siguientes tipos: actos favorables y actos de gravamen. Actos favorables. Estos actos, también conocidos como declarativos de derechos, amplían los derechos de los interesados, por ejemplo, con la concesión de una subvención. Ante este tipo de actos, entra en juego el principio de seguridad jurídica, por lo que el proceso para impugnarlos se complica. Actos de gravamen. Se trata de los actos opuestos a los anteriormente mencionados y consiste en reducir la esfera jurídica o la imposición de cargas al interesado. Estos actos son más difíciles de dictar, pero resultan más fáciles de revocar. Actos expresos y actos tácitos. Estos dos tipos se diferencian por la forma de expresar la voluntad de la administración. Los actos expresos
son los que se hacen explícito. La administración tiene la obligación de dictar resolución. No obstante, se crea la categoría de los actos presuntos o tácitos para que en los casos de silencio administrativo los interesados puedan obtener los efectos requeridos. Procedimiento administrativo. Se denomina procedimientos administrativos al conjunto o sucesiones de actuaciones ordenado y orientado a alcanzar un objetivo preestablecido por el ordenamiento jurídico para la producción de actos resolutorios y para la ejecución de actos declarativos previos. Este concepto se aplica tanto a los procedimientos administrativos como a los judiciales y legislativos. Dentro del procedimiento se distinguen actos en trámite durante las distintas fases del mismo y un acto definitorio o resolución que culmina el proceso. Existen dos conceptos de procedimientos administrativos. Concepto estricto, según en el que se define la sucesión de las actuaciones para producir actos declarativos y ejecutivos. Concepto amplio, por el que se engloba el conjunto de normas y principios para la prescripción en la forma de elaboración del acto, donde se toman los requisitos de validez y eficacia, distintos modos de revisión, de ejecución y que incluye garantías tanto generales como particulares de este procedimiento. Elementos fundamentales. Las garantías de procedimiento tienen como consecuencias que las actuaciones se realicen de manera precisa y con los trámites se establecen las leyes. Las garantías de procedimiento tienen finalidades suplementarias. Eficacia administrativa. Los procedimientos ayudan al orden de las administraciones, ya que están organizados, prefijados y son eficaces. Defensa de los ciudadanos. Los procedimientos permiten saber cuál es el estado de un asunto, qué trámite se debe realizar y cuándo se resolverá el asunto. Garantía de derechos fundamentales y procedimentales. Los procedimientos garantizan que se respeten trámites como la publicidad, el derecho de defensa, la contradicción, el derecho a la práctica con los medios adecuados y pertinentes de defensa. Derecho a una buena administración. El derecho a una buena administración se extiende al conjunto de iniciativas cuyo fundamento es la protección en cuanto a procedimientos. El derecho de las personas a que las instituciones traten sus asuntos de una manera imparcial y equitativa, que se proceda en los plazos razonables, el derecho de audiencia, que la persona pueda acceder al expediente y documentos que puedan afectarle, la obligación de que las decisiones administrativas se dictan con un motivo, que se garantice la responsabilidad del patrimonio,